Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó de las orillas del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto, donde fue tentado por el demonio durante 40 días. No comió nada durante esos días y al cabo de ellos tuvo hambre. El demonio le dijo entonces: si tú eres el Hijo de Dios, manda a esta piedra que se convierta en pan. Pero Jesús le respondió: dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan. Luego el demonio lo llevó a un lugar más alto, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: te daré todo este poder y el esplendor de estos reinos porque me han sido entregados y yo les doy a quien quiero. Si tú te postras delante de mí, todo esto te pertenecerá. Pero Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo rendirás culto. Después el demonio lo condujo a Jerusalén, lo puso en la parte más alta del templo y le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, Él dará órdenes a sus ángeles para que ellos te cuiden. Y también ellos te llevarán en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Pero Jesús le respondió: está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él hasta el momento oportuno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí justamente termina el Evangelio diciendo: después, una vez agotadas todas las formas de tentación, agotadas todas las formas de tentación. Los obispos latinoamericanos, 1969, Medellín, UPB, y Purúa, llevan para sintetizar. Aquí están las tres tentaciones que, entre comillas, vamos a decir así, agotan un poco, es decir, procuran resumir, englobar cuáles son estas tentaciones que nosotros tenemos. Estamos en este primer domingo del tiempo de Cuaresma y se nos presenta, ¿verdad?, a través de la palabra de Dios, el resumen. Ella que el año de obispo que era Medellín, ellos dijeron las tres P. Primero está, ¿verdad?, el poder, el placer y la plata. Tres cosas: poder, placer y plata. PPP, poder, placer y plata. El poder que nosotros queremos y buscamos. Y nosotros sabemos muy bien, ¿verdad?, con todas estas filtraciones, ¿verdad? Pechame, es la puntita del ovillo, queridos hermanos, de la corrupción en la que nosotros vivimos. Lleva, pero yo le hice celular, etcétera, oye, ya puedo, ¿verdad?, cosas que ya no llevarúa lleva, como nación, ya no llevarú, ¿verdad?, así de gente en quien confiamos, pensamos y decimos, bueno, esto es lo que nosotros queremos construir, prometemos, decimos, gritamos, sacamos foto, video, micrófono frente a todo el mundo, allá. Pero sin embargo, después estamos haciendo otras cosas, ¿verdad? Y esas otras cosas justamente lo que se sienten después como consecuencia, ¿verdad?, dentro de la comunidad, porque no somos el país de la maravilla, lastimosamente, ¿verdad? Y bueno, y aquí entonces está el poder y después está la plata, ¿verdad? La plata, queridos hermanos. Plata, ¿verdad? Justamente estaba escuchando un video ahí muy interesante en el que cuando uno va simplemente, el que es codicioso, ese es un pecado muy, muy fuerte, dice, del codicioso es lo que hay que atender siempre,
Porque el que codicia, 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 codicia y quiere siempre más y más y más. Y nunca, nunca entonces es como una bolsa sin fondo, ¿verdad? Es como un agujero negro. Hoy pitea, ¿verdad? Entonces hace desaparecer todo. Queridos hermanos, esto es para reflexionar y esto es muy fuerte hoy lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Y los obispos latinoamericanos en su reflexión 1969, imagínense, ya en aquel tiempo, nos decían y nos alertaban, Peñatendé, que el poder, la plata y todo esto, queridos amigos, también nos lleva a la tercera P, ¿verdad? Que es el placer. Oveya pucaya, ya pola ya posea, y no nos interesa, como siempre decimos, que a los otros le coma michi. Que a los otros le coma michi. Cena se interesa, porque yo estoy entonces con la tercera P, el placer. Pero claro, aquí también, queridos amigos, no es que podemos separar y dividir, porque en realidad todo lo que nos dice el Evangelio es una sola tentación, ¿verdad? Porque es un resumen, decíamos. Terminaba diciendo el Evangelio, una vez agotadas todas las formas de tentación, el demonio se alejó de él hasta un momento oportuno para volver a actuar de la misma manera. Es decir, que con A o Utañandé una y otra vez. El deseo del poder, el deseo del placer, el deseo de la plata. Eso entonces son tentaciones, queridos hermanos, que nos sale desde adentro. Son tentaciones muy humanas. Por eso es que el tiempo de Cuaresma también, ¿se acuerdan? 3 cositas también nos decía. Oración para estar sensible en esta relación con Dios. Limosna para estar en comunión verdaderamente, no conmigo mismo y buscar lo que yo quiero para mí, sino que en sintonía con mi hermano, el limosna, ¿verdad? Y el tercero, el ayuno. Y eso significa yo mismo que me cuido contra todo mal, para que estos poderes del mal no cambien mi manera de vivir y que pueda responder al principio que el Señor puso en mi corazón. Que así sea. Que así sea.